Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy es el día que trajo el Señor, ¿verdad? Para estar aquí nosotros en la iglesia. Vamos a llevarle el estudio bíblico. Ay, perdón. No se oye. Gloria a Dios. Ahora sí. Dios es bueno. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Primero vamos a hacer una oración, dándole gracias al Señor por este día. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por este día. Bendice a todos los que están aquí, todos los que han de venir, Señor. Danos la sabiduría para llevar este estudio bíblico, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos por cada uno de los hermanos y por cada uno de los que están oyendo allá en sus hogares. Señor, bendice este día abundantemente, Señor. Que esta palabra que va a ser estudiada, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, Padre Santo, y podamos entender los planes del Señor desde el principio, Padre Santo. Te damos gracias por Jesucristo, Señor, nuestro Salvador. Bendice este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13, en la primera sección de Santa Juanita. Hoy vamos a estar llevando el estudio bíblico de la lección 14, de hoy 5 de diciembre, el comienzo de una nueva era. Es el título. Vamos a comenzar el libro de Lucas. Aleluya. El texto para el estudio es Lucas 1, del 1 al 25 y del 57 al 80. Verdad central, la era de la gracia de Dios que comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista, todavía sigue vigente hoy. Versículo clave, Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Gracias, Señor. Como les dije, estamos en la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Nuestros pastores Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Aleluya. Vamos a comenzar un libro muy interesante, que es el libro de Lucas. Les voy a hablar un poquito acerca de Lucas. Lucas era un doctor que anduvo con Pablo. Se dice que no era judío por ciertas características, pero eso no nos va a quitar la bendición de poder recibir la bendición que tiene este libro para edificar la iglesia, ¿verdad? Pero se dice que no eran judíos, otros dicen que eran gentiles, otros dicen que eran judíos. Lo importante es que Lucas escribió este libro recopilando información, y estando tan allegado a Pablo tenía muy buena información acerca de todos los acontecimientos. El Espíritu Santo lo inspiró a inscribirle a Teófilo, el que ama a Dios significa Teófilo, por una necesidad que la iglesia de gentiles en los comienzos del cristianismo. Él escribía por unas necesidades que había. Escribió desde los comienzos del nacimiento, de la vida y el ministerio, la muerte y la resurrección hasta la ascensión de Jesús. Esto es en el libro de Lucas. O sea, él escribió acerca de Jesús desde que nació hasta que ascendió a los cielos. El derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén y el desarrollo de la iglesia primitiva, esto fue en el libro de Hechos. O sea que Lucas fue el autor del libro de Lucas y el de Hechos. Esto significa más de una cuarta parte de lo que es el Nuevo Testamento. En Colosenses 4:14, Pablo se refería a Lucas como el médico amado, porque esa era su profesión. O sea, su profesión era médico. Por sus escritos se conoce que Lucas era instruido, un escritor experto, historiador y teólogo inspirador. Escribió el libro de Lucas cuando aún la iglesia de los gentiles carecía de un evangelio completo. Había dentro de la iglesia mucha incredulidad. Amén. Él escribió este libro como un
propósito. Como Mateo lo escribió para los judíos, Marcos para la iglesia de Roma, Lucas se dedicó a escribirlo para los gentiles. Y Lucas escribió a los gentiles que tenían testimonios oculares y unos pocos escritos, pero Lucas lo hizo completo y ordenado. O sea, habían unos escritos y habían personas que sabían que habían presenciado ciertas cosas, pero Lucas hizo este libro para organizar los eventos, para que los eventos estuvieran completos, para que la iglesia pudiera entender, la iglesia de los gentiles pudieran entender desde el principio. Amén. Lucas presentó a Jesús como el Salvador divino y humano. Es la provisión de salvación de Dios para todos los descendientes de Adán. Hoy vamos a hablar del comienzo de todo el plan de salvación de Dios desde el principio, según lo revelan los profetas. Vamos a estar estudiando el ministerio de Juan el Bautista desde que el ángel Gabriel visitó su madre Elizabeth, prima de María, quien había de ser la madre de Jesús. Vamos a comenzar el estudio en la parte 1A. El título de esta clase es El comienzo de una nueva era. Hoy iniciamos un estudio del Evangelio del registro de Lucas, un médico que compañero del viaje de Pablo, ¿verdad? Como ya nos han dicho. Ahora vamos a estar hablando acerca del comienzo de esta nueva era. Cuando Jesús vino al mundo, trajo un nuevo comienzo tanto para el pueblo escogido de Dios como para toda la humanidad. Dios preparó el camino para la humanidad. Dios preparó el camino para la venida de Jesús al mundo. Juan el Bautista fue una figura clave en la primera venida de Cristo. Sirvió como precursor de Cristo, llamando a la gente al arrepentimiento en preparación para su venida. Este mensaje de arrepentimiento lo convirtió en una figura célebre entre el pueblo judío, ya que la corrupción había surgido entre los líderes en Jerusalén. Como resultado, Juan era extremadamente popular entre la gente que deseaba una reforma espiritual. Sin embargo, este mensaje de arrepentimiento y por lo tanto un llamado a la reforma también provocó oposición. Dios llamó a Juan para proclamar el arrepentimiento y anunciar a Cristo, y Juan cumplió ese llamado. El mensaje de arrepentimiento es importante hoy, pues el arrepentimiento abre el corazón al maravilloso don de la gracia de Cristo y la salvación a la vida eterna. Aleluya, santo. O sea, todos sabemos, ¿verdad?, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí comienza una nueva vida para nosotros, ¿verdad? Donde nuestro autor, ¿verdad?, es Jesucristo, y podemos ver la gracia de Dios en nosotros, en nuestras vidas, especialmente para vida eterna. Vamos a comenzar con la parte 1. El nacimiento de Juan es anunciado. Una oración ha sido respondida. Vamos a estar leyendo Lucas 1, 5 al 13. Ese lo voy a leer yo. Yo voy a leer los textos de Lucas que nos da el libro, y los otros pues ya los repartimos y vamos a ir leyéndolo. Amén. Lucas 1, 5 al 13. Quiero también señalar que del 1 al 4 es una saludando Pablo a Teófilo, que es a quien le está escribiendo la carta. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, o sea que Zacarías era sacerdote, amén, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Él era el que prendía el incienso, ¿verdad?, en el santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aleluya. Santo. Quiero aclarar que escribí por aquí algo mal, que dije que el ángel se le había aparecido a Elizabeth. Pido disculpas, fue a Zacarías. El ángel se le apareció a Zacarías. Santo. Gloria a Dios. Si bien Zacarías y Elizabeth estaban desilusionados de no tener hijo, es muy posible que ya ni siquiera oraban por un hijo propio. Sin embargo, como otros judíos piadosos, seguramente sí oraban por la venida del Mesías. Nunca imaginaron que la vida de ellos estaría ligada a la respuesta de esa oración. Ok, aquí podemos ver que como ellos eran ya personas ancianas, ¿verdad?, que ya no podían tener hijos, pues podemos ver que ellos quizás no oraban por un hijo, ya estaban como rendidos en ese tema, pero sí, como todo el pueblo de Israel, estaban orando por ese Mesías que había de venir, ¿verdad? Así que ellos, Elías, Zacarías en ese momento, pues estaría orando. Se entiende que podría estar orando por el Mesías que habría de venir. Al examinar la vida de Juan el Bautista, vemos que el milagroso poder de Dios jugó un papel central en su ministerio. Esto fue cierto aún en el anuncio de su nacimiento, que Lucas describió en detalles. Juan nació en el hogar de un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos eran justos ante Dios y eran de edad avanzada, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Zacarías ejerció el sacerdocio como parte del grupo de sacerdotes que ministraban en el templo en el momento en que ocurrió los eventos en este pasaje. O sea, en este momento pues él estaba como sacerdote en el orden sacerdotal en ese momento. Siglos antes, el rey David había agrupado a los sacerdotes en turno y determinó el orden en que se servirían. Le pedimos a la hermana Leo que nos lea Primera de Crónicas 24:3, donde nos explica, ¿verdad?, la profecía. Amén. Gracias, pastora. Amén. Y David con Sedor y los hijos de Eleazar y Amelec de los hijos de Imar los repartió con sus turnos en el ministerio. Aleluya. ¿Verdad? Nos confirma lo que estamos hablando aquí. Mientras que Zacarías servía su turno en el templo quemando incienso, en un momento de oración se le apareció el ángel Gabriel. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, en un momento de oración todo lo que puede estar pasando, ¿verdad?, y que nos puede pasar a nosotros también en un momento de oración, poder sentir esa presencia y tener alguna revelación. Amén, para nuestra vida o para la vida de la humanidad, ¿verdad? Esto turbó a Zacarías, pero el ángel rápidamente lo tranquilizó con buenas noticias. Dios había oído su oración. Algunos han concluido que Zacarías oraba por un hijo. Sin embargo, dos hechos contradicen esa idea.
que es lo que estábamos hablando ahorita, Zacarías y su esposa eran de edad avanzada y ya no podían tener hijos. Segundo, siendo el sacerdote que representaba al pueblo, Zacarías habría de estar representando las necesidades y peticiones de la nación y no sus peticiones personales. Aquí vemos, ¿verdad?, que Zacarías pudo haber estado dando una oración en favor de las necesidades del pueblo. Amén. Como resultado, muchos eruditos incluyen que Zacarías, así como todas las personas piadosas de Israel, habrían estado orando por la venida del Mesías. Esta era la gran esperanza y el deseo de la nación, que Dios enviara al prometido de su pueblo. Amén. Este pueblo estaba deseoso, ¿verdad?, de recibir la profecía del Mesías que llegaría. Pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Dios siempre hace las cosas con un plan. El plan del Señor, primeramente desde el principio, fue que todos fuéramos salvos, ¿verdad? Y hubo diferentes cosas que cambió el plan del Señor, pero siempre el Señor ha querido eso. Y en este momento el Señor estaba preparando a este pueblo de Israel para la llegada del Mesías a través de Juan. Ahora vamos a estar en Juan, vamos a leer Juan, empoderado por el Espíritu Santo, Lucas 1, 13 al 17. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, Leo es nuestra asistente hoy con el micrófono. Lucas 1, 13 al 17. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, o sea, aún desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de las rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Santo, tremendo trabajito, ¿verdad?, que tenía, tremendo llamado, pero lo importante es que estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. El hijo prometido de Zacarías y Elizabeth tenía un propósito especial. En una época en que Israel era oprimido por los romanos y aún muchos líderes religiosos judíos vivían alejados del propósito de Dios. Esto no está muy lejos, ¿verdad?, de nuestra realidad actualmente, donde personas que tienen llamado, ¿verdad?, y tienen un propósito de parte del Señor, pues están pendientes a otras cosas, a otros intereses, a las cosas del mundo, y ponen como en segundo lugar las cosas del Señor, donde, ¿verdad?, deberíamos de estar conscientes de que la palabra nos dice que primero es el Señor, las cosas del Señor, y después todo viene por añadidura. Este pueblo estaba oprimido por los romanos, y me imagino que estaban, ¿verdad?, afligidos, como a veces nos sentimos cuando nos sentimos como que estamos agobiados, ¿verdad?, y no ponemos al Señor primero como nuestra fortaleza, ¿verdad?, como nuestro refugio. Amén. Juan vendría al mundo a preparar el camino para el Mesías, que pronto habría de venir. Esto es algo importante. Juan vendría a preparar el mundo para el Mesías, pero nosotros ya lo conocemos, ya Él vino, ya lo conocemos, ya nosotros tenemos un paso adelante, confiando en el Señor y entregando nuestras vidas al Señor. Amén. Si bien Dios había respondido a la oración de Zacarías y les dio una bendición adicional, Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo. Un milagro del Señor
Dios identificó que el niño sería un varón, que el nombre sería Juan. El nombre Juan significa el Señor es favorable o el favor del Señor. El nombre de Juan fue una señal de que el tiempo de la gracia de Dios estaba a punto de comenzar. El favor del Señor, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El ángel también habló en detalle sobre el carácter de Juan y el efecto que él tendría en su familia, así como en la nación. Imagínense que se le presente un ángel y les diga, ya a una edad avanzada, ¿verdad? Nosotras, las señoras ya, y nos diga que vamos a tener un hijo y el propósito de ese niño y que va a ser lleno del Espíritu Santo. Así que pueden imaginar cómo se estaba sintiendo él, ¿verdad? Al oír todo eso. Entre las cosas que el ángel reveló sobre Juan estaba el hecho de que sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre. Esto subrayó la importancia de esta experiencia para Juan el Bautista. Dios tenía en mente un ministerio específico para la vida de Juan y empoderó a Juan para ello desde el comienzo del mismo en su vida. Y también nos empodera a nosotros. En el momento en que aceptamos al Señor, ya el Señor tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Para lo que nosotros le vamos a servir. Él nos empodera. Amén. Que nosotros, ¿verdad? En nuestra humanidad tengamos miedo y pongamos excusas son otros 20, pero ya el Señor nos ha dado el poder desde el momento en que le decimos, heme aquí, Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Al explorar estos versículos aprendemos una gran lección sobre la preparación para el ministerio. Así como Juan necesitaba algo más que habilidad para la obra de Dios, le había encomendado, para la obra que Dios le había encomendado, también nosotros necesitamos el poder divino para ministrar hoy. ¿Cómo adquirimos ese poder divino? Estudiando la palabra, orando, vigilando, estando en comunicación con el Señor. Adquirimos ese poder divino. Hago una pausa porque mire, llevo como 3 días ahí en la Biblia, enfocada en la Biblia. Voy a coger un examen el martes, oren que el Señor, yo estoy segura que el Señor está conmigo, ¿verdad? Pero en la humanidad pues uno siempre tiene como ese miedito, pero ya el Señor me ha dicho que confíe, que vaya, lo haga, y todo está en los propósitos del Señor. Todo lo que va a pasar y todo lo que pasa y todo lo que va a pasar es Dios. Cuando la palabra dice que a los hijos de Dios todo obra para bien, ¿verdad? Así que todo, lo bueno y lo malo. Digo, no lo malo, lo no tan bueno, porque a nosotros no nos pasa nada malo. Aleluya. Todo redunda. Amén, aleluya. Ahora vamos a leer Lucas 24:49. Déjame ver si se lo repartía a alguien. A pastora. Vamos a ver ilustrada esta verdad, ¿verdad? Que estábamos hablando. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya. Aquí como podemos ver, ¿verdad? Como ya estos discípulos estaban preparados, pero ahora tenían que esperar. Y que iban a esperar que el Señor los empoderara, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y los discípulos habían pasado 3 años andando con Jesús y aprendiendo de Él. Sin embargo, antes de enviarlos al mundo, les indicó que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder desde lo alto. Esto se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que recibieron más tarde, después de la excepción de Cristo, el día del Pentecostés. Amén. Ellos obedecieron las órdenes que se le dieron y fueron invertidos del Espíritu Santo. Aleluya.
La obra de Juan el Bautista sería doble. Vamos a ver por qué. Primero, el pecado y la incredulidad había separado a muchos judíos de su Dios. Juan le recordó a la gente su necesidad de volver a Dios. Segundo, la incredulidad había impregnado a familias enteras, ya que la gente ignoraba la palabra del Señor. Como resultado, había cada vez menos esperanza en que las futuras generaciones sirvieran a Dios. Pero Juan llamaría al pueblo a la obediencia, a prepararse para recibir al Mesías prometido, según lo enseñado por las generaciones anteriores. O sea, Juan venía a enseñar lo que en el Antiguo Testamento se hablaba, ¿verdad? Lo que se enseñó, lo que se estaba enseñando, porque el pueblo había empezado a tener incredulidad. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento, ¿verdad?, de los acontecimientos que iban a pasar, y Juan era el que estaba preparando el camino para lo que había de venir. Amén. Ahora vamos a entrar a la parte, ese mensaje aplica hoy. Nosotros también debemos preparar nuestro corazón para el gobierno de Cristo y someternos diariamente a su autoridad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para ministrar eficaz y poderosamente en un mundo pecaminoso. Nosotros también, como dijimos ahorita, tenemos que entrar, ¿verdad?, en eso de leer la palabra, en orar. Tenemos que buscar la presencia del Señor para cuando nos toque ministrar, porque estamos en un tiempo bastante bueno, pero vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener la palabra del Señor para consolar, para corregir, porque es importante. Siempre recordemos que nuestros padres nos corrigen, ¿verdad? Nos corrigen a veces un poco más fuerte, pero es porque nos aman, y nosotros también tenemos que aceptar la corrección. Aleluya. En la parte 2, la reacción de Zacarías expresa incredulidad. En Lucas 18 al 22. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se aplicaron a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Amén, amén. Todos sabemos, ¿verdad?, que los sacerdotes entraban y cuando salían, pues el pueblo lo estaba esperando, y ellos se asombraron de ver a Zacarías, lo vieron diferente, ¿verdad? Y notaron que había pasado algo. Dios se reveló a Zacarías, ¿verdad?, a través del ángel Gabriel, pero Zacarías, en su incredulidad, pues el Señor, el ángel le dijo que iba a quedar mudo hasta el día en que el niño naciera, y hasta los últimos acontecimientos que serían que le pusiera el nombre, ¿verdad? Zacarías reaccionó primero con incredulidad al mensaje. Yo creo que es bastante, ¿verdad?, justo, porque él, como le dijo al ángel: yo soy un viejo, mi esposa también una persona de edad avanzada, ¿cómo es posible que tú me digas que vamos a tener un hijo? ¿Verdad? Él reaccionó de esa manera. Y en cierta forma, pues y después 9 meses mudo. Ajá, exacto, y después esperar 9 meses. Amén, santo. Y le dio nombre y todo de lo que le iba a decir, al nombre que le iba a poner, perdón. Zacarías reaccionó primero con incredulidad al mensaje del ángel.
Esto puede atribuirse a la edad de ellos en el momento de la anuncio. Ambos habían pasado hacía mucho tiempo de edad para poder procrear. Sin embargo, como israelita piadoso y justo y sacerdote del templo, Zacarías había de haber recordado algunos eventos críticamente importantes en la historia de Israel, ¿verdad? Como sacerdote, él conocía la historia y sabía que esto de que una pareja mayor pudiera tener hijos concebidos, ¿verdad? Por un profeta o concebidos porque Dios así lo quiso con un propósito, pues él dudaba, pero también sabía que eso podía pasar. Nosotros vemos la historia de Sara y Abraham, ¿a quién le di? 15. Ay, no le di. Ok. 25, Génesis 25, 20 al 26. Porque fue Sara y Abraham, pero también estuvo Rebeca. Rebeca fue estéril por 20 años y tuvo a Jacob y a Esaú. Lorena, espera que... Recordándole que está el estudio bíblico dominical de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Nuestro pastor Jorge Ortiz y pastora Wanda Meléndez. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años, y cuando ella los dio a luz. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad? Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, y como dice la palabra, ¿verdad? Salieron 2 naciones, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Que ha impactado, que todavía impacta nuestras vidas, ¿verdad? Y esto fue porque Dios tenía un propósito, y aquí lo que estamos viendo es que aún Rebeca, cuando era estéril, el propósito de Dios, ¿verdad? Se cumple. A los 60 años. Y Raquel había sido esa ya la leímos. No, y Raquel había sido estéril antes de dar a luz a José. Génesis 30, 22 al 24. ¿Quién se lo dijo? Diana. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Aleluya. 30, 22 al 24. Ese fue Génesis 30, 22 al 24. Y Raquel, cabe señalar que los 3 ejemplos de los hijos de los que nacieron de ellos desempeñaron un papel importante en el avance del plan de Dios de enviar a su Hijo Jesús, el Mesías. O sea, esas 3 parejas, ¿verdad?, que eran estériles, Dios tenía un plan. O sea, todo es en el tiempo de Dios. Dios sabe
todas las cosas, ¿verdad? Dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Así que Dios conoce los tiempos y Él sabe en el momento en que se va a desenvolver las cosas para sus propósitos, no para los propósitos de nosotros, los propósitos de Él. Estos maravillosos milagros, dones de Dios, presagiaron una verdad importante que Cristo mismo enseñaría. Zacarías necesitaba darse cuenta de la verdad que luego compartió Jesús en Mateo 29, 26. ¿No le di Mateo a ninguno? Ok. En Mateo lo voy a leer. ¿Mateo qué? Yo no tengo aquí Mateo qué. Mateo 29, 26. Mateo llega hasta 28. 26, 19, 26. Perdón. 19, el 26 dice. ¿Dónde está Leo? Ah, ¿Y Leo? Leo. Santo. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos conocemos que para Dios todo es posible? Amén, amén. Para Dios todo es posible. El Dios a quien servimos ha realizado milagros para el cumplimiento de su plan desde el principio. Aún así, Zacarías luchó con la incredulidad por lo que se le dijo. Como resultado, el ángel Gabriel lo privó del habla. Esto duró hasta que llegó el momento de dar el nombre al bebé después de su nacimiento. Sin embargo, aunque Zacarías no podía hablar, los que estaban en el templo rápidamente notaron que había tenido una experiencia asombrosa, incluyendo que posiblemente había sido una visión del Señor. Verdaderamente ese fue un día extraordinario para Zacarías, ¿verdad? Imagínense. La pérdida del habla de Zacarías tuvo dos propósitos. Primero, fue un castigo por su falta de fe en respuesta al mensaje de Gabriel. Qué enseñanza tan grande, ¿verdad? Nos da esto. El segundo lugar sirvió para confirmar la verdad de lo que Gabriel había dicho. Si el ángel pudo silenciar a Zacarías por un periodo de tiempo que se prolongaría por meses, los 9 meses, ¿verdad?, del embarazo, y luego restaurar su habla, claramente la palabra de Gabriel era verdadera. Juan el bebé que Gabriel prometió, ciertamente nacería. Al volver el habla de Zacarías, cuando finalmente le pusieron el nombre al niño, era como un sello de que todo lo que Gabriel le había dicho iba a suceder, que el niño sí iba a ser lleno del Espíritu Santo y iba a traer una enseñanza de arrepentimiento, preparando el camino para el Señor Jesús. Amén. El Señor es bondadoso. Vamos a leer Lucas 1 del 23 al 25. Me río porque los veo así, a todos así. Si alguien quiere comentar algo, confianza. Ok. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Esto es Zacarías. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi ofrenda entre los hombres. Aleluya. Aquí vemos, ¿verdad? Todos sabemos que en aquel tiempo el no tener hijos pues era una ofensa. Ok. Pues no se veía bien, ¿verdad? Se supone que toda mujer pues tuviera hijos, ¿verdad? Y tuviera descendencia en los varones. Amén. Imagine la alegría que sentía Elizabeth cada vez que su hijo se movía dentro de ella.
Al haber pasado la edad natural de tener hijos, sin duda había perdido la esperanza de ser madre. Sin embargo, por la gracia y la bondad de Dios, sus sueños se estaban cumpliendo mucho más allá de lo que ella había siquiera esperado. A menudo la respuesta de Dios a nuestras oraciones son mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Isaías, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos con pensamientos según el poder de actuar de nosotros. Amén, aleluya, santo. ¿Verdad? Es mucho más abundante. Nosotros le pedimos al Señor, pero como todo lo que Él en su voluntad quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Él siempre nos da lo mejor. Siempre es más abundante de lo que pedimos. Aleluya. Elizabeth sintió un gran gozo de ser parte de lo que Dios estaba haciendo en su pueblo, y su gozo fue especialmente personal porque Él estaba obrando a través de ella. Dios hizo posible que esta mujer que había pasado la edad de tener hijos quedara embarazada. En los tiempos bíblicos, una esposa sentía una gran tristeza y un sentido de deshonra, esa era la palabra que estaba buscando ahorita, si no tenía hijos, y Dios le había librado de esta condición. Además, Dios tenía un plan maravilloso para su hijo. Hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Todas las que somos madres, ¿verdad? Cuán glorioso es, ¿verdad? Que Dios tenga esos planes con nuestros hijos, ¿verdad? Cuánto gozo se siente. Imagínense esta mujer, Elizabeth, que desde el vientre ya ella sabía, ¿verdad? El propósito que tendría su hijo, y que era de bendición para la nación también. E incluso la llenó de poder antes de que naciera. Aleluya. Dios había ejercido control sobre los detalles minuciosos de la vida de Juan, y Elizabeth era parte de lo que él estaba haciendo. Elizabeth era parte del plan de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos parte del plan de Dios. Juan Amén, aleluya. Santo. Juan vendría a la historia de la salvación. Juan vino a preparar al pueblo judío para la venida de Cristo. Trabajó arduamente por el noble objetivo de dirigir el corazón de cada persona al Salvador del mundo. Juan jugó un papel crucial en esto. Dios ejerció su poder soberano para que Juan pudiera ocupar su lugar en la historia de la salvación. Esto es ya cuando él había crecido, ¿verdad? Esos eran los propósitos que habían de parte de Dios para Juan. Vamos a la parte 3, es el nacimiento de Juan, la llegada de Juan. Vamos a estar leyendo Lucas 1, 57 al 68. Aleluya. El nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios se había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaron el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le llamaría, y pidiendo una tablilla escribió, recordando, ¿verdad?, que estaba mudo, y escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento
fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios y bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgó todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aleluya, santo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo se fue cumpliendo todo lo que el ángel Gabriel había dicho. El nacimiento del niño fue Zacarías, en su obediencia, hizo las cosas como el ángel le pidió, ¿verdad? Le puso su nombre. Fíjese que el pueblo, al enterarse de que ella había dado a luz, se había puesto muy contento el pueblo, ¿verdad? Estaban contentos juntamente con ella. Pero cuando le tocó poner el nombre, pues se quedaron asombrados. Y miren cómo dice: pero si en tu familia no hay nadie que tenga ese nombre, ¿verdad? Porque era costumbre. Y imagínense en este tiempo, ¿verdad?, que una persona dé a luz y el esposo se llame Juan y le ponga Berto, pues también habría ese: pero ¿por qué Berto? ¿De dónde salió ese nombre, verdad? Pues ellos también estaban: pero ¿por qué Juan? Pero al ver que Zacarías escribió que sí, que era Juan el nombre, y al ver que Juan comenzó a hablar, después de haber puesto el nombre al niño, pues todo el mundo se asombró y corrió la noticia, ¿verdad? Corrió la noticia, y aquí podemos ver, ¿verdad?, como todos los propósitos de Dios se cumplen en el orden en que Él dice que han de ser, ¿verdad? Por eso nosotros, cuando estamos en oración, siempre nos aconsejan, ¿verdad?, que esperemos unas respuestas del Señor, porque el Señor nos va a dar instrucciones. Nosotros a veces, ¿verdad?, andamos como Espiri González corriendo y queremos orar, y está bien, no me contestó, y sigo, y mañana vuelvo y le digo lo mismo, pero estamos aprendiendo, ¿verdad?, que oramos y esperamos unas instrucciones, unas respuestas del Señor, porque Él nos va a dar el orden en que todo ha de pasar. Aleluya. La obediencia sigue siendo y siempre será una parte central de nuestro andar con Dios. Cuando damos un paso en obediencia a Dios y le pedimos que obre en nuestras circunstancias, su poder y su gracia serán evidentes para quienes nos rodean. Incluso aquellos que son meros observadores podrían ver con asombro la obra de Dios. Gracias, Señor, aleluya. Aún los que están mirando, ¿verdad?, pueden ver. Noelia. Leo, Noelia. Santo, gloria a Dios, aleluya. Sí, en cuanto a eso que dijiste ahorita de esperar en oración, es bien importante, y quiero hacer hincapié en eso, porque dice la palabra del Señor en Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no me equivoco, está en Romanos 8, el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros oramos, pero no esperamos qué es lo que el Señor nos va a decir, la guianza de su Espíritu Santo, entonces, primero, que estamos enviando un telegrama. Segundo, que eso no es oración, porque oración es ¿qué? Comunicación con el Padre, y si el Padre no se comunica contigo, pues simplemente hiciste un monólogo de lo que quieres, o de tus peticiones, o de tus preocupaciones, etc. Hiciste un monólogo, pero no hubo una oración, porque no hubo una comunicación. Porque para eso vino el Señor, para hacer la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que el hombre vuelva a tener comunicación con el Padre. Y si simplemente dices todas tus retragidas de peticiones y de cosas y amén y me voy, realmente no estabas orando. Pero que dice la palabra sobre esperar.
Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También los salmos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Hay una promesa que está ahí en ese salmo, si no me equivoco es el Salmo 40, que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Eso quiere decir que el Señor oye. Y el Señor se inclina y el Señor habla. Y oyó mi clamor. Pero si yo no saco tiempo para esperar pacientemente en Él, voy a estar todo el tiempo cansada, pues tendrá nueva fuerza, tal vez abrumada por lo que está pasando. Pero cuando yo espero en el Señor y espero su guianza, entonces yo estoy siendo dirigida por el Espíritu Santo y entonces la Biblia dice que esos son los hijos de Dios. Nada, quería recalcar la importancia de esperar en la oración. Amén. Como dice nuestra hermana, ¿verdad? Noelia, cuando esperamos, pues recibimos las instrucciones correctas y sabemos a dónde vamos, pues somos guiados por el Espíritu. Aleluya. Le pido a Araba Techieri a leer la profecía de Zacarías, que es de Lucas 1, del 67 al 80. Vamos a estar atentos a esta oración, ¿verdad? Que hizo. Sí, pero para que se pueda oír acá. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham a nuestro Padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable. lo que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aleluya. Aquí esta es la profecía de Zacarías, ¿verdad? Aquí en el 72 dice, para hacer misericordia con nuestro Padre y acordarnos de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro Padre, que nos decía que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos sin temor le servimos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aleluya. Juan tenía un propósito y era el preparar el camino, ¿verdad? Porque el pacto de Abraham habría de ser cumplido, ¿verdad? La mayoría de los padres ven a su bebé recién nacido como una sensación de esperanza para el futuro. Y como padres cristianos dedicamos nuestros hijos a Dios. Zacarías tuvo una revelación especial al contemplar a su hijo y la bendición que declaró fue profética.
Zacarías pronunció una bendición sobre Juan, pero esta no fue una bendición paternal ordinaria. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y habló mensaje de profecía sobre su hijo. Zacarías profetizó que Juan sería el precursor del Mesías, anunciando la salvación de Dios mediante el perdón de los pecados. Juan proclamaría la misericordia de Dios personificada en su Hijo, el Mesías. Y así en los años siguientes Juan creció tanto física como espiritualmente y pasó su vida en tierras agrestes, áridas, alejado de la distracción y en un lugar ideal con el fin de prepararse para su crucial ministerio santo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo su padre al nacimiento profetizó sobre Juan cosas buenas, ¿verdad? Esto a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos nuestros hijos y podemos pensar, ay Dios mío, cuando crezca, que sea doctor, que sea esto, le ponemos profesión rápido. Mas sin embargo, muchas veces, ¿verdad?, si no estamos en el Evangelio, no pensamos en la vida espiritual de esos niños. Así como Zacarías profetizó sobre Juan. Así como Zacarías profetizó sobre Juan, así cada padre tiene esa potestad espiritual de bendecir o de maldecir a su hijo. Y esto el pastor muchas veces lo ha mencionado en los estudios bíblicos. Usted como padre tiene una potestad espiritual sobre su hijo, no importa la edad que tenga. Pero si usted lo que habla, volvemos a la confesión de hace unos días, lo que habla sobre su hijo es que, ay, es que tú sabes que los jóvenes son difíciles. Ay, pero es que este muchacho no se está quieto. Entonces, ¿qué tú estás diciendo sobre tu hijo? Todo padre, entiéndase, padre y madre, tiene una autoridad espiritual sobre su hijo. Y si usted lo que declara es bendición sobre su hijo, usted va a ver los frutos de eso que usted ha declarado sobre su hijo desde que nació. Usted puede decir, y he escuchado testimonios de personas que cuando su hijo nace lo presentan y lo primero que dice cuando lo cogen en las manos es: gracias Señor porque no va a haber enfermedad que lo toque, gracias Señor porque va a ser inteligente, y empieza a declarar sobre su hijo. Y eso hace durante el resto de la vida del papá, y ve los resultados. Asimismo, si tú hablas cosas negativas sobre tus hijos, no importa la edad que tengan, vas a ver los resultados. Amén. Eso es muy correcto, ¿verdad? Es bueno hablar un poco, ¿verdad?, llevar ese mensaje que dijo nuestra hermana Noelia, porque verdaderamente pues es así. Nosotros como padres tenemos la autoridad, ¿verdad?, sobre nuestros hijos, pero tenemos que recordar también que tenemos la autoridad espiritual, que nuestros hijos son un reflejo de nosotros, ¿verdad? Y cuando los encaminamos en el camino del Señor, ¿verdad?, pues hay propósitos en esos niños y aprenden. La palabra dice: instruye al niño en su palabra y jamás se apartará de ella, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos a esa tarea y tener esa autoridad. Y como dice Noelia, no importa la edad que tenga, nosotros podemos empezar a reclamar a nuestros hijos para el Señor, rompiendo las cadenas de maldición, rompiendo todas esas cadenas de amargura, todo eso que ¿verdad? Quizás en nuestra ignorancia, al no servirle al Señor, pues quizás dimos: este muchacho va a ser bruto, pero lo estamos, ¿verdad?, marcando como que sí va a ser bruto. Pero no importa la edad, uno puede empezar y decir: Señor, te pido perdón por aquella palabra que dije sobre mi hijo. Mi hijo es inteligente, mi hijo va a seguir hacia adelante, es un siervo de Dios, lo veo hablando tu palabra, y así sucesivamente uno puede cambiar, ¿verdad?, no por uno, sino porque uno declara con su boca lo que el Señor desde el principio quiso que declaráramos. Lo que pasa es que en la incredulidad, ignorancia,
¿verdad? Perdidos en el mundo, pues no lo hacemos. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Nosotros en nuestras oraciones podemos lograr muchas cosas. Yo quiero tomar un momento, 5 minutitos. Okay. Yo no estuve en el Evangelio. Mi hijo mayor, el mayor de mis hijos, lo voy a decir como testimonio, ¿verdad? Y para que las mujeres que nos están oyendo puedan entender. Al no estar en el Evangelio, no era muy amorosa. Y yo quería que mi hijo fuera perfecto. Y queriendo que mi hijo fuera perfecto y queriendo darle todo para que no pasara necesidad ni pasara por lo que yo pasé, me olvidé de darle amor y de enseñarle el Evangelio. No lo conocía. No di amor porque no lo recibí, pero nunca es tarde. Y yo le doy la gloria a Dios porque dentro de todo el daño que yo pude haber hecho a mi hijo verbalizando cosas negativas, le doy la gloria a Dios porque cada noche yo oro por él y lo declaro un profeta de Dios, lo declaro un siervo de Dios. Y él a veces pone cosas y yo digo, wow, pero no dejo de creer, porque si la palabra dice que nosotros oramos y pedimos al Señor y que la oración de una madre y las lágrimas de una madre no quedan, ¿verdad?, en el vacío, yo le creo que en un momento yo lo voy a ver como Dios lo ve. Y no, ya yo lo veo como Dios lo ve, pero lo voy a ver físicamente, o sea, lo voy a poder ver con mis ojos, porque mi espíritu ya lo ve así, ya lo ve como un hijo de Dios, como un profeta, como un joven, como en los principios, ¿verdad? A veces nosotros cometemos errores, pero grande es Dios, que tiene la misericordia, que nos perdona y nos ayuda a corregir los caminos, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, la gloria es de Dios. Aleluya, porque Dios es bueno. Y para terminar la clase, comenzó una nueva era cuando Dios envió a su Hijo Jesús para ser el Salvador del mundo. Ahí es donde comienza una nueva era. Después de siglos de preparación y profecía, Dios envió a un precursor, un hombre llamado Juan, a preparar el camino para que el Mesías, si bien es posible que no hayamos tenido un llamado desde nuestro nacimiento como lo tuvo Juan, Dios sí nos ha llamado a cada uno de nosotros a seguirlo y a enseñar al mundo el camino de la salvación a través de Jesús. Aleluya. Dios nos ha enviado. En Mateo, ¿verdad? Dice, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros, es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y en el camino aprendemos porque la palabra nos enseña. Y nosotros aprendemos y vamos caminando y vamos viendo los propósitos, siempre recordando que hubo uno, que fue Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, con un propósito de salvación, salvar al mundo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Les invito a reflexionar en la palabra y leer el libro de Lucas, muy interesante. Dios les bendiga.